El reloj marcaba casi la medianoche cuando Elena escuchó, por tercera vez en esa semana, el sonido amortiguado del celular de Eduardo vibrando. Siempre era lo mismo, mensajes recibidos a altas horas de la noche y una expresión de incomodidad en su rostro al levantarse de la cama para responder. La inquietud crecía dentro de ella, pero se obligaba a ignorarla. ¿Hasta qué punto, después de todo, podía vivir con esa duda que la corroía? Eduardo siempre había sido un hombre reservado, pero últimamente parecía estar viviendo detrás de un muro que Elena no podía atravesar. ¿Quién era él ahora, y por qué, después de tantos años juntos, sentía como si estuviera casada con un extraño? La distancia entre ellos no era solo física, era emocional, y Elena sabía que algo debía cambiar. Durante el desayuno, mientras se leía el periódico, trató de iniciar una conversación. Eduardo, apenas hemos hablado. Parece que siempre estás lejos, aunque estés aquí. Bajó el periódico lentamente, sin mirarla directamente. No es nada, Elena. Trabajo, ya sabes cómo es. Pero ella no lo sabía. El Eduardo que conocía nunca evitaba su mirada de esa manera. Los indicios eran muchos. Viajes de último momento que siempre terminaban con respuestas vagas. Un olor diferente en el auto que no era suyo. Una camisa con lápiz labial que él juró que era de una reunión con clientes. Las excusas se acumulaban como piezas de un rompecabezas que Elena no quería armar. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que al juntar esas piezas, encontraría una verdad que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿qué haría si tenía razón? Elena decidió buscar respuestas, pero sin confrontarlo directamente. Una noche en que él viajó por trabajo, revisó el armario de Eduardo en busca de algo que explicara el vacío que se había instalado entre ellos. Fue entonces cuando encontró un detalle inesperado, un sobre cerrado, con un nombre femenino escrito a mano. Lo guardó consigo, sin abrirlo de inmediato. Su corazón estaba dividido entre la rabia y el miedo de lo que podría descubrir. Al final, ¿cuántas veces las verdades que buscamos son más dolorosas que las mentiras que aceptamos? Al día siguiente, esperó a que Eduardo saliera de casa y fue a encontrarse con su amiga de la infancia, Camila. Por primera vez, desahogándose, encontró en la mirada de su amiga una mezcla de apoyo y preocupación. El día siguiente, Elena se encontró con una pista que no sabía si quería o no encontrar. Mientras doblaba la ropa de Eduardo, un pañuelo perfumado, con un aroma que ella no reconocía, cayó del bolsillo de su saco. Por un instante, el mundo se detuvo. Ese pañuelo parecía un grito silencioso, una prueba de algo que ya sospechaba pero no quería aceptar. El perfume era dulce, femenino, y no se parecía a nada que ella usara. Sostuvo el pañuelo, apretándolo entre los dedos, mientras un dolor sordo atravesaba su pecho. ¿De quién era esto? ¿Y por qué estaba aquí?, se preguntaba mientras las dudas se convertían en certezas difíciles de ignorar. Mientras tanto, Eduardo estaba en un restaurante discreto al otro lado de la ciudad. Sentada frente a él estaba Valeria, una mujer de rasgos marcados y una presencia magnética. Era el opuesto de Elena, audaz, con un aire de seguridad que parecía capaz de conseguir lo que quisiera. Hablaban en voz baja, pero la tensión entre ellos era evidente. Tú prometiste que seríamos solo nosotros dos, Eduardo, susurró Valeria, tocando su mano. Él desvió la mirada, jugando con la servilleta como si eso pudiera aliviar su culpa. Necesito más tiempo. Las cosas con Elena son complicadas. Pero Valeria no quería excusas. Se inclinó hacia él, con los ojos fijos en los de Eduardo. No tenemos tiempo, Eduardo. Si no decides ahora, yo decidiré por los dos. Mientras Eduardo intentaba equilibrar la presión de Valeria con las apariencias en casa, Elena comenzaba a juntar las piezas del rompecabezas. Sabía que necesitaba descubrir más, pero al mismo tiempo, la idea de enfrentar a Eduardo la paralizaba. ¿Y si lo admite?, pensaba. Por dolorosa que fuera la sospecha, temía que la confirmación fuera aún peor. Las respuestas estaban ahí, tan cerca, pero Elena no sabía si estaba lista para enfrentarlas. Esa noche, Eduardo volvió a casa más tarde de lo habitual. Intentó actuar con normalidad, pero Elena notó un leve nerviosismo en sus gestos. Durante la cena, el silencio entre ellos era casi ensordecedor. Finalmente, Elena rompió el hielo. Eduardo, has estado tan distante. ¿Ha pasado algo? Él dudó un momento antes de responder. Estás imaginando cosas. Solo estoy cansado del trabajo. Pero Elena percibió la mentira.
Había algo en la forma en que evitaba mirarla, en la falta de convicción en sus palabras, que confirmaba sus sospechas. En los días siguientes, Eduardo pasó más tiempo fuera de casa, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Lo que él no sabía era que Elena comenzaba a prepararse para actuar. Encontró apoyo en Camila, quien le sugirió seguir a su esposo para descubrir la verdad. Elena, si realmente quieres respuestas, tendrás que buscarlas. Pero prepárate para lo que puedas encontrar. Esas palabras resonaban en la mente de Elena mientras trataba de decidir su próximo paso. Valeria, por otro lado, estaba cada vez más impaciente, exigiendo que Eduardo tomara una decisión definitiva. Para ella, la espera había llegado demasiado lejos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. En medio de todo, Elena se sentía como una pieza perdida en un juego que no entendía. Valeria tenía a Eduardo en sus manos, pero Elena aún tenía su determinación. En silencio, planeaba el momento en que desvelaría todos los secretos, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. El pañuelo perfumado era solo el comienzo de algo mucho más grande. Elena sabía que continuar en la ignorancia era imposible. Su decisión estaba tomada, esa noche, seguiría a Eduardo. La oportunidad llegó cuando él le avisó que necesitaba viajar por trabajo nuevamente. Esta vez, en lugar de preguntar y aceptar sus frías excusas, Elena mantuvo la compostura. Con el corazón acelerado, esperó a que él saliera. Tan pronto como cruzó la puerta, Elena tomó su abrigo, las llaves del auto y lo siguió a la distancia. Eduardo condujo por la ciudad hasta detenerse en un hotel de lujo en el centro. Elena estacionó discretamente, respirando profundamente antes de entrar. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, pero sentía que debía enfrentar esa verdad, por dolorosa que fuera. Desde la recepción, lo vio entrar en el ascensor acompañado de una mujer elegante y atractiva, que reía por algo que Eduardo decía. Fue un golpe al estómago. Elena sintió como las lágrimas subían a sus ojos, pero se obligó a respirar profundamente. No aquí. No ahora. En lugar de enfrentarlos en el calor del momento, decidió observar desde lejos. Una parte de ella quería creer que aún podía haber una explicación. Quizás era una colega, quizás era algo inofensivo, pero la mirada de complicidad entre ellos destruyó sus esperanzas. Elena volvió al auto, sintiendo el peso de la traición como un cuchillo en el pecho. Esa noche, en casa, Elena contempló el vacío de la sala, sosteniendo una foto de su boda. Las lágrimas corrían silenciosas mientras hablaba consigo misma, como si intentara entender qué había salido mal. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Eduardo? ¿A nuestra familia? Su voz era un susurro ahogado, una mezcla de rabia y tristeza. Mientras tanto, Eduardo estaba en el cuarto del hotel con Valeria, ajeno al dolor que causaba. Contestaba una llamada importante de negocios, pero Valeria lo interrumpió, quitándole el teléfono de las manos. Sigues pensando en ella, ¿verdad? Lo acusó, sus ojos brillando de celos. No seas absurda. Todo esto es por nosotros dos. Eduardo respondió, intentando mantener la calma. Pero Valeria no quería más excusas. Exigía el compromiso total de Eduardo, aunque eso significara destruir todo lo que él tenía con Elena. A la mañana siguiente, Elena despertó con una determinación diferente. El dolor seguía ahí, pero junto a él, había nacido una fuerza silenciosa. Sabía que debía actuar, pero la estrategia sería su mejor aliada. Con la ayuda de Camila, quien ahora sabía toda la historia, Elena comenzó a documentar los pasos de Eduardo. Si me está mintiendo, tendrá que pagar por ello, pensaba. Para Valeria, todo esto era solo un juego, pero para Elena, se trataba de su vida. Y no dejaría que Eduardo escapara sin consecuencias. Mientras Eduardo seguía viviendo su farsa, Elena descubrió algo sobre sí misma, a pesar del dolor, aún tenía el control de su propia historia. Decidió guardar silencio por ahora, pero con un propósito claro. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente. Cada paso de Eduardo era una nueva pieza de un rompecabezas que Elena armaba en silencio. Eduardo estaba inquieto. Los días junto a Valeria lo empujaban cada vez más hacia una decisión definitiva. Sabía que no podría mantener la mentira por mucho tiempo,
pero abandonar a Elena requería más que valentía, requería estrategia. Mientras Valeria lo presionaba, Eduardo comenzó a ejecutar su plan. Empezó a transferir dinero de la cuenta conjunta a una cuenta secreta en un banco internacional. La idea era simple: desaparecer con Valeria a un país sin tratado de extradición, donde pudieran comenzar de cero, libres de las ataduras del pasado. Lo que él no sabía era que Elena estaba un paso adelante. Elena había instalado un rastreador en el celular de Eduardo, algo que nunca imaginó que sería capaz de hacer. Cuando notó movimientos sospechosos en la cuenta bancaria familiar, la confirmación de sus sospechas la golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero, en lugar de enfrentarlo, respiró hondo y mantuvo la calma. Si piensa que va a escapar con todo lo que construimos juntos, está muy equivocado, murmuró para sí misma. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de actuar. Entonces decidió consultar a un abogado que pudiera guiarla para proteger lo que aún era suyo. Mientras tanto, Eduardo detallaba el plan a Valeria en un restaurante alejado, lejos de miradas curiosas. Todo está listo. Mañana el dinero estará en la cuenta. Después de eso, nunca miraremos atrás. Valeria sonrió, confiada, pero no dejó de provocar. ¿Y Elena? ¿Qué hará cuando despierte y descubra que lo perdió todo? Eduardo se encogió de hombros. Llorará, gritará, pero no podrá hacer nada. Esa fortuna será nuestra, como siempre te prometí. Los dos brindaron, ajenos al hecho de que Elena estaba mucho más preparada de lo que imaginaban. De vuelta en la oficina del abogado, Elena escuchaba atentamente mientras él explicaba las posibilidades legales. La mitad de la fortuna era suya por derecho, pero las transferencias ilícitas de Eduardo eran un delito que podía ser usado en su contra. Necesitaremos paciencia, señora Elena. Si lo enfrentamos ahora, podría escapar antes de reunir las pruebas suficientes. Elena asintió, con la rabia ardiendo en sus ojos. No se preocupe. Esperaré el momento adecuado. Eduardo no saldrá impune de esta. El abogado asintió, impresionado por su determinación. En las noches siguientes, Elena fingió ignorancia. Eduardo continuaba actuando como si tuviera el control, sin darse cuenta de que Elena conocía cada uno de sus movimientos. Estaba tan enfocado en su plan que no notó los pequeños cambios en el comportamiento de su esposa. Mientras él salía para encontrarse con Valeria, Elena trabajaba en silencio, registrando cada detalle que podía. ¡Qué ironía!, pensaba. Creía que estaba engañando a todos, pero era él quien estaba siendo observado como una pieza en un tablero de ajedrez. Con el día de la fuga acercándose, la tensión aumentaba. Eduardo hacía las últimas transferencias mientras Valeria elegía el destino del viaje. Elena, por otro lado, esperaba pacientemente el momento exacto para actuar. Sabía que no se trataba solo del dinero o de la traición, se trataba de recuperar el control de su vida. Y cuando llegara el momento, estaría lista para cambiar el juego. La ira de Elena crecía con cada día que pasaba. Era difícil contener el deseo de enfrentarlo, de poner todas las cartas sobre la mesa y exigir explicaciones. Pero la conversación con su abogado resonaba en su mente: tenga calma. Con las pruebas correctas, él no tendrá escapatoria. Decidió actuar estratégicamente. Registró cada movimiento sospechoso, recolectó extractos bancarios y capturó mensajes comprometedores que Eduardo dejaba descuidadamente en su celular. Eduardo, confiado de que Elena estaba ajena a todo, no notaba el cerco que se cerraba a su alrededor. En una reunión reservada con el abogado, Elena entregó todas las pruebas que había recopilado. Él revisó los documentos con atención antes de mirarla con seriedad. Señora Elena, esto es más que suficiente para incriminarlo. Ahora la pregunta es, ¿está lista para lo que viene después? Elena respiró hondo, con la mirada fija en el abogado. Sí. Me traicionó, intentó robarme y pensó que se saldría con la suya. Quiero asegurarme de que pague por todo esto. Muy bien. Pero debemos esperar a que finalice la última transferencia. Así tendremos el flagrante necesario para llevarlo ante la justicia. Mientras tanto, Eduardo avanzaba con sus planes, sin imaginar que lo estaban vigilando. Durante una tarde en casa, Elena fingió estar distraída, pero lo observaba de reojo. Estaba en la computadora, revisando cuentas y confirmando reservas para la fuga. La serenidad en su rostro era casi insultante. ¿Cómo puede actuar como si todo estuviera bien mientras destruye nuestra vida?, pensaba Elena, mientras la ira mezclada con el dolor oprimía su pecho.
Pero, en lugar de enfrentarlo, se levantó con calma y fue al cuarto, dejando que Eduardo creyera que seguía teniendo el control. Esa misma noche, Elena encontró un momento para desahogarse con Camila. Su amiga la escuchaba atentamente, admirada por la fuerza que demostraba. No sé cómo lo haces, Elena. Yo ya habría explotado, gritado, roto todo. Elena sonrió con amargura. Créeme, Camila, quiero hacerlo. Pero si lo hago, él escapa. Y necesito que sienta el peso de todo lo que hizo. Camila le apretó la mano. Saldrás de esto más fuerte. Y él pagará por cada lágrima que derramaste. Con el paso de los días, Elena comenzó a notar que Eduardo estaba más apresurado de lo habitual. Hacía llamadas cortas y evitaba largas conversaciones con ella. Una noche, comentó casualmente. Necesito viajar otra vez la próxima semana. Será rápido. Elena, con un rostro tranquilo, respondió con una calma ensayada. Está bien, querido. Espero que esta vez logres descansar. Eduardo asintió, sin notar el tono calculado en su voz. No sabía que Elena ya había compartido ese detalle con el abogado y las autoridades, quienes planeaban una operación para atraparlo en el acto. A medida que se acercaba el día de la transferencia final, Elena se sentía dividida. El dolor de la traición seguía siendo intenso, pero algo dentro de ella comenzaba a florecer, una fuerza que no sabía que tenía. No se trataba solo de Eduardo o Valeria. Se trataba de ella misma, de su dignidad y de la oportunidad de reescribir su historia. Y, en el momento adecuado, Elena sabía que daría el golpe final, con todas las pruebas en sus manos. Elena nunca había sido tan buena actriz como en ese momento. Era necesario disimular la ira que ardía en su pecho cada vez que miraba a Eduardo. Él seguía saliendo para trabajo, mintiendo sobre viajes y reuniones, mientras ella fingía creerle. Cada sonrisa que daba estaba calculada, cada palabra amable era una trampa cuidadosamente tejida. Su fuerza residía en su paciencia, y Elena sabía que la victoria sería suya, aunque a costa de mantener las apariencias hasta el último momento. El enfrentamiento estaba cerca, pero aún no era el momento. Eduardo estaba convencido de que su plan era perfecto. Esa mañana, al salir de casa, le dio un beso rápido a Elena y avisó. Voy a pasar el día en la oficina. Puede que llegue tarde. Elena, manteniendo la compostura, respondió con naturalidad. No hay problema, querido. Aprovecharé para poner en orden las cuentas de la casa. Eduardo salió sin imaginar que las cuentas a las que Elena se refería incluían rastrear sus últimas transferencias bancarias y enviar la información al abogado. La trampa estaba lista, y Eduardo era el único que no sabía que ya estaba atrapado en ella. Más tarde, Elena se reunió con el abogado y los agentes encargados de la operación. Les describió en detalle la rutina de Eduardo, incluyendo horarios y las herramientas que usaba para mover el dinero. Siempre usa la computadora en el escritorio del cuarto. Tiene un horario fijo para las transferencias, normalmente por la noche, cuando cree que ya estoy dormida. El abogado asintió, ajustando los últimos detalles. Necesitamos actuar en el momento exacto en que finalice la última transferencia. Así, no habrá forma de que niegue su intención. Elena asintió, con una mezcla de ansiedad y determinación. Hagan lo que sea necesario. No va a salir impune de esta. Mientras tanto, Eduardo seguía confiado en su propia astucia. Pasaba los días enviando mensajes a Valeria, discutiendo los detalles de la fuga. Los boletos ya están comprados. En 2 días estaremos fuera de aquí. Valeria, impaciente, respondió de inmediato. Espero que no haya sorpresas. No estoy dispuesta a perder más tiempo. Eduardo aseguró que todo estaba bajo control, pero ni siquiera él se daba cuenta de lo ilusorio que era ese control. Esa noche, Elena puso en marcha el plan. Fingió estar agotada, dijo que se iría a dormir temprano y se retiró al cuarto. Pero, en lugar de acostarse, permaneció despierta en silencio, esperando el momento exacto. En el otro extremo de la casa, Eduardo encendió la computadora y accedió a la cuenta bancaria. Estaba tan concentrado en lo que hacía que no percibió los pasos ligeros de Elena al salir del cuarto para avisar a los agentes que esperaban afuera. El cerco estaba tendido, y Eduardo no sospechaba nada. Con el reloj marcando la medianoche, Eduardo completó la transferencia, sonriendo para sí mismo. Está hecho. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y los agentes entraron al cuarto, con Elena justo detrás. Eduardo la miró, atónito, mientras Valeria,
en el otro lado de la pantalla en una videollamada, se congelaba de miedo. Sorprendido, Eduardo, dijo Elena con firmeza, su mirada clavada en él. Eduardo intentó explicarse, pero sabía que era inútil. Elena tenía todas las pruebas, y en ese momento, su engaño se derrumbó de una vez por todas. La batalla estaba ganada, pero la guerra aún no había terminado. Elena sabía que la justicia debía seguir su curso, pero sintió una ligereza al ver al hombre que la traicionó enfrentarse, por fin, a las consecuencias de sus actos. Elena, no sirve de nada que te sigas torturando así. Si él está escondiendo algo, tienes derecho a saberlo. Las palabras resonaron, pero la duda permanecía. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad? Porque, una vez descubierta, ya no habría marcha atrás. Y quizás, Eduardo también lo sabía. Esa noche, Elena no pudo dormir. El insomnio trajo recuerdos, el inicio de su relación, los sueños que compartieron, las promesas que hicieron. ¿Cómo habían llegado a ese punto? Eduardo parecía distante, frío, pero ella aún veía destellos del hombre que había amado. Sin embargo, la sensación de que se le escapaba de las manos la ahogaba. Mientras yacía en la cama, escuchando el silencio de la casa, una decisión se formó en su mente. Lo enfrentaría, pero antes, tendría todas las respuestas. Eduardo parecía congelado en su lugar, sus ojos recorrían el rostro de Elena como si buscaran alguna chispa de piedad, algo que pudiera convencerla de detener todo aquello. Pero no había nada. En lugar del amor que ella solía demostrar, ahora había determinación, una fuerza que él nunca había notado antes. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Cuando finalmente lo logró, su voz salió en un tono bajo, casi suplicante. Elena, no entiendes. Hice esto por nosotros. Las palabras apenas salieron de su boca cuando Elena soltó una risa amarga, cargada de ironía. ¿Por nosotros? Esa es la mejor excusa que se te ocurrió, Eduardo. Robaste, mentiste, me traicionaste con otra mujer. ¿Y todavía tienes el descaro de decir que fue por nosotros? Su voz resonó en el cuarto, y los agentes que recogían las pruebas apenas se atrevían a respirar, dejando que el enfrentamiento siguiera. Eduardo dio un paso hacia Elena, pero fue inmediatamente contenido por uno de los agentes. Levantó las manos en señal de rendición, desesperado por intentar mantener algo de control. Iba a contártelo, Elena. Pero necesitaba tiempo. ¿No entiendes lo que es vivir bajo esta presión, querer escapar? Me estaba asfixiando. Elena avanzó un paso, su rostro ahora a escasos centímetros del de Eduardo. Sus ojos ardían, pero las lágrimas no caían. ¿Asfixiado? ¿Sabes qué es sentirse asfixiada, Eduardo? Es mirar al hombre que amas y darte cuenta de que no es nada de lo que creías. Es despertar cada día sintiendo que algo está mal y aún así intentar luchar por el matrimonio. Asfixia es lo que tú me hiciste pasar mientras sonreías y me mentías. Nunca pensaste en nosotros. Todo esto siempre fue sobre ti. En una esquina del despacho, la computadora seguía mostrando los datos de la cuenta a la que Eduardo había transferido el dinero. El pesado silencio se rompió con la voz de Valeria, que aún estaba conectada a través de la videollamada, intentando intervenir. Elena, creo que estás exagerando. Eduardo es solo un hombre que cometió un error. Todos cometemos errores, ¿no crees? Elena se giró hacia la pantalla, su rostro ahora tomado por una calma aterradora. ¿Tú crees que esto fue un error? ¿Un desliz? No, querida, esto fue una elección. Ustedes dos hicieron elecciones, y ahora enfrentarán las consecuencias. Disfruta el poco tiempo que te queda de libertad, porque la justicia también te encontrará. Valeria abrió la boca para responder, pero Elena ya había terminado la llamada con un solo clic. Eduardo observó impotente mientras la mujer que él amaba desaparecía de la pantalla, dejándolo solo para enfrentar la tormenta que había creado. Se giró hacia Elena una vez más, su voz ahora desesperada. Elena, por favor, puedo arreglar esto. Puedo cambiar. Solo dame una oportunidad. Elena negó con la cabeza lentamente, como si escuchara algo surrealista. Luego, soltó otra risa, esta vez cargada de tristeza y desdén. ¿O una oportunidad? Tuviste tantas oportunidades, Eduardo, que ya perdí la cuenta. ¿Y qué hiciste? Las pisoteaste. Ya no hay nada que salvar aquí. Ya no existe un nosotros. Ahora, solo estás tú y la justicia.
Los agentes comenzaron a recoger los últimos documentos, y uno de ellos se acercó para ponerle las esposas a Eduardo. Él resistió un momento, pero pronto entendió que no tenía otra opción. Al sentir el metal frío en sus muñecas, miró a Elena una última vez, con los ojos llenos de lágrimas. Te amé, Elena. Ella cruzó los brazos, respirando hondo antes de responder. Tal vez me amaste. Pero nunca lo suficiente como para ser el hombre que prometiste ser. Ese es tu mayor crimen. Mientras Eduardo era escoltado fuera de la casa, Elena sintió un silencio abrumador apoderarse del lugar. Era el mismo hogar donde habían vivido tantos momentos felices, pero ahora parecía un campo de batalla vacío. Se desplomó en el sofá, con las manos temblando, y soltó un largo suspiro, como si finalmente se liberara de un peso que había cargado durante meses. Miró el reloj y se dio cuenta de que toda aquella escena había durado menos de una hora. Una hora que había cambiado su vida para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran solo de tristeza. Eran una mezcla de dolor, alivio y algo nuevo, una chispa de esperanza. Elena sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de un largo camino. Miró la foto de su boda, aún sobre la mesa, la tomó y la guardó en un cajón. Se acabó, pensó, sintiendo la fuerza volver a su pecho. Lo peor había pasado, pero sabía que el camino hacia la superación apenas estaba comenzando. Elena entró al tribunal con pasos firmes, aunque cada paso era una batalla interna. Su corazón se sentía pesado, pero no vacilaba. Sabía que ese momento era crucial, no solo para exponer a Eduardo, sino para demostrarse a sí misma que era capaz de enfrentar al hombre que intentó destruirla. El ambiente era solemne, casi intimidante. Abogados, testigos y curiosos llenaban el espacio con miradas atentas. Eduardo estaba sentado junto a su abogado defensor, visiblemente tenso. Vestido con un traje oscuro, parecía más un hombre intentando salvar el poco de dignidad que le quedaba que alguien arrepentido de sus actos. Elena lo observó evitar su mirada, como si supiera que cualquier contacto visual sería un recordatorio de todo lo que había perdido. El abogado de Elena abrió el caso con precisión quirúrgica. Comenzó presentando los registros bancarios, fechas, montos y destinos de las transferencias realizadas por Eduardo a cuentas internacionales. Con cada documento exhibido, las expresiones de Eduardo alternaban entre la negación y la desesperación contenida. El momento más impactante llegó cuando el abogado presentó los registros de los mensajes intercambiados entre Eduardo y Valeria. En la pantalla del tribunal, las frías y calculadoras palabras de ambos revelaban el plan con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Mañana transferimos el resto. Con el dinero en nuestras manos, nadie podrá alcanzarnos. Leyó el abogado. Eduardo inclinó la cabeza, mientras un murmullo de indignación se extendía entre los presentes. Desde el banco de los testigos, Elena observaba todo con una mezcla de ira y alivio. Era la confirmación pública de todo lo que había soportado en silencio. Cuando llegó su turno de testificar, caminó hasta el centro de la sala con la espalda recta, aunque el peso emocional del momento era evidente. Sentada, respiró hondo antes de comenzar a hablar. Señor juez, este no es solo un caso de fraude. Es la destrucción de una vida, de la confianza y del respeto. Eduardo no solo me traicionó como esposa, traicionó los años de vida que compartimos, los sueños que construimos juntos. Intentó robarme, engañarme, y creyó que podría escapar sin consecuencias. Hoy estoy aquí porque quiero justicia, pero también porque quiero mostrar a todas las personas que han pasado por algo similar que no tienen que aceptarlo. Que hay una salida. Mientras hablaba, la sala quedó en absoluto silencio. Incluso el abogado defensor parecía incapaz de ocultar la tensión. Eduardo mantenía la mirada fija en la mesa frente a él, con los puños apretados. Elena continuó. Lo que más duele no es el dinero perdido. Es darte cuenta de que el hombre que amabas, al que defendías, era capaz de apuñalarte por la espalda. No hay palabras para describir ese dolor. Pero hoy, no estoy aquí como víctima. Estoy aquí como alguien que decidió luchar. Y voy a seguir luchando, hasta el final. Tras el testimonio de Elena, el juez pidió un receso para revisar las evidencias. Durante la pausa, Eduardo intentó acercarse a Elena, pero fue rápidamente contenido por uno de los agentes presentes. Aún así, logró susurrar. Elena, por favor. Esto no tenía que llegar a este punto. Cometí errores, pero sigo siendo el padre de nuestra historia. Piensa en eso. Elena se giró lentamente, mirándolo a los ojos por primera vez en semanas.
Su respuesta fue firme y directa. Destruiste cualquier posibilidad de redención en el momento en que decidiste traicionarme y robarme. ¿Padre de nuestra historia? Eduardo, nuestra historia murió cuando tú la enterraste con tus mentiras. Ahora no intentes usar palabras bonitas para escapar de lo que hiciste. Cuando el tribunal retomó la sesión, el juez leyó la sentencia con voz firme, marcando el final de un ciclo doloroso. Eduardo fue condenado a varios años de prisión por fraude y tentativa de apropiación indebida, mientras que Valeria enfrentaría investigaciones adicionales que podrían derivar en su propia condena. Eduardo intentó mantener la compostura mientras lo esposaban nuevamente, pero las miradas de reprobación a su alrededor parecían pesar más que las frías cadenas de metal en sus muñecas. Al salir del tribunal, Elena fue recibida por su abogado, quien le entregó los documentos que garantizaban la devolución de gran parte del dinero desviado. Firmó el acuerdo. El proceso para la devolución del dinero ya comenzó. Será en pagos, pero está asegurado, explicó el abogado. Elena sostuvo los documentos con firmeza, pero no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a correr por su rostro. Su voz, aunque entrecortada, salió llena de convicción. No se trata del dinero. Se trata de saber que él nunca más tendrá poder sobre mí. Afuera, Camila esperaba ansiosa. Cuando Elena salió, las dos se abrazaron por largos minutos. Lo hiciste, Elena. Lo conseguiste, dijo Camila, con los ojos brillando de orgullo. Elena sonrió, incluso entre lágrimas. Lo conseguí. Pero más que eso, ahora soy libre. Ese día marcó el final de una etapa oscura en la vida de Elena. El tribunal no solo trajo justicia, sino que simbolizó el inicio de su camino hacia la sanación y la superación. Sabía que todavía había mucho por reconstruir, pero ahora nada podría detenerla. Elena cerró la puerta de su antigua casa por última vez. Durante años, ese lugar había sido un símbolo de amor, seguridad y sueños compartidos. Cada rincón contaba una historia, la cocina donde preparaban cenas juntos, la sala que albergaba noches de películas y risas. Pero ahora, todo estaba vacío, cubierto por una sofocante capa de mentiras y dolor. Elena miró por última vez el estrecho pasillo que llevaba al dormitorio, donde tantas noches lloró sola mientras Eduardo la engañaba sin remordimientos. Sabía que necesitaba dejar ese lugar atrás, pues era imposible reconstruir su vida rodeada de los fantasmas del pasado. La venta de la casa no fue solo un acto financiero, fue un hito emocional. Al entregar las llaves, Elena sintió un peso desaparecer de sus hombros. Era como si, al abandonar esas paredes, también dejara atrás la versión de sí misma que aceptaba menos de lo que merecía. Instalarse en un pequeño apartamento en otra ciudad fue, al mismo tiempo, extraño y revitalizante. Por primera vez en años, Elena estaba sola, pero no se sentía sola. El silencio era diferente ahora, no era el vacío de un matrimonio fallido, sino la tranquilidad de un nuevo comienzo. En los primeros días, Elena enfrentó una avalancha de emociones. La libertad era dulce, pero también aterradora. ¿Qué sigue ahora?, se preguntaba mientras reorganizaba su vida. Fue en medio de esa búsqueda que encontró la ONG. La invitación llegó por casualidad, a través de una conversación con una compañera de yoga, pero al pisar la sala de reuniones por primera vez, algo hizo clic dentro de ella. Al escuchar las historias de otras mujeres, relatos de traición, abuso y superación, Elena sintió una conexión inmediata. Cada historia parecía reflejar una parte de su propio camino, y, por primera vez, comprendió que su dolor podía transformarse en fuerza, no solo para ella, sino también para otras personas. En la segunda reunión, alentada por las demás participantes, Elena decidió compartir su historia. La sala estaba llena, pero cada mirada parecía fija en ella. Comenzó despacio, pero a medida que las palabras fluían, las emociones brotaron. Yo creía que mi vida estaba trazada, que mi matrimonio era a prueba de cualquier tormenta. Pero, en el fondo, ignoré las señales. Confié ciegamente en alguien que destruyó no solo nuestra historia, sino también a la mujer que yo era. Y durante mucho tiempo, me culpé por eso. Su voz se quebró por un instante, pero continuó. Me di cuenta de que superar no es un milagro, es una elección. Elegí luchar. No solo contra él, sino contra las cicatrices que dejó. Y hoy estoy aquí para decirles que, por más oscuro que parezca, siempre existe un camino de regreso hacia nosotras mismas. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas mujeres lloraron, otras aplaudieron, y muchas se acercaron después para agradecerle.
Una de ellas, Juliana, una joven que acababa de salir de una relación abusiva, tomó las manos de Elena con fuerza. Me diste valor, Elena. Ver que tú pudiste me da fuerzas para creer que yo también puedo. Esas palabras resonaron en la mente de Elena durante días. Representaban todo lo que necesitaba escuchar para confirmar que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Elena comenzó a participar más activamente en la ONG. Ayudaba a organizar encuentros, conferencias e incluso acompañaba a algunas mujeres a citas con abogados o psicólogos. Cada pequeña victoria de otra mujer era una victoria suya también. Durante una reunión, una nueva participante le preguntó: ¿cómo encontraste fuerzas para seguir adelante? Elena sonrió y respondió con sinceridad: no sabía que tenía fuerza hasta que la necesité. Pero algo que aprendí es que no estamos solas. Juntas, podemos ser mucho más fuertes de lo que imaginamos. Aunque su trabajo en la ONG daba significado a su vida, Elena también tuvo que enfrentar sus propios demonios. Había días en los que la añoranza por lo que pensaba que tenía con Eduardo la asfixiaba. Era difícil aceptar que la persona a la que amó nunca existió realmente. En esas noches, recurría a pequeñas rutinas que había desarrollado para mantener su mente y corazón en el presente: caminatas por el parque, meditación, pintura. Cada actividad era un recordatorio de que la vida continuaba y que aún había belleza por descubrir. Una de esas tardes, mientras pintaba un paisaje de un campo florecido, Elena sintió algo diferente. Por primera vez en meses, se dio cuenta de que estaba en paz. La pintura, con sus colores vibrantes, parecía simbolizar lo que sentía. El dolor seguía ahí, pero estaba rodeado de esperanza. Estoy renaciendo, pensó mientras observaba la pintura secarse. Su transformación no pasó desapercibida. Durante una visita de su madre, ésta la observó atentamente antes de comentar: Elena, pareces otra persona. Más fuerte, más tranquila. Elena miró a su madre y sonrió. Soy otra persona, mamá. Por primera vez, soy yo misma. Ahora Elena sabía que el dolor era parte de su historia, pero no la definía. Era mucho más que los traumas que había enfrentado. Y con cada día que pasaba, se sentía más segura de que el futuro estaba lleno de posibilidades. El renacimiento de Elena no fue un milagro, sino el resultado de su valentía para seguir adelante, reconstruirse y transformar su dolor en algo extraordinario. Un año había pasado desde el día en que Eduardo fue encarcelado. Para Elena, parecía toda una vida. Sentada en el balcón de su nuevo apartamento, observaba cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en paz. El camino hasta allí no había sido fácil, de hecho, había sido una de las jornadas más desafiantes que jamás había enfrentado. Pero, poco a poco, Elena comprendió que el dolor no era solo un enemigo, sino también un maestro. Le enseñó sobre la fuerza, la resiliencia y, sobre todo, el amor propio. Esa tarde, Elena organizaba una pequeña celebración con sus nuevos amigos y compañeros de la ONG. Camila, como siempre, estaba a su lado ayudando con los preparativos. Las risas y las conversaciones llenaban el ambiente de vida, algo que un año atrás parecía imposible. Mientras arreglaba la mesa, Camila se detuvo y miró a Elena con admiración. ¿Sabes lo inspirador que es ver cuánto has cambiado, verdad? Elena sonrió, sin falsa modestia. Lo sé, Camila. Y estoy agradecida por haber llegado hasta aquí. Pero no fue fácil. Tuve que perderlo todo para entender que siempre fui suficiente por mí misma. Durante la cena, invitaron a Elena a decir unas palabras. Algo reticente, se levantó con una copa de vino en la mano. El silencio cayó sobre el grupo mientras todos la miraban con expectativa. Hace un año, estaba en pedazos. Sentía que mi vida había terminado, que todo por lo que había luchado se había destruido. Pero, poco a poco, entendí que la destrucción también deja espacio para la reconstrucción. Fue en ese espacio vacío donde me encontré a mí misma. Hizo una pausa, mirando a cada persona en la mesa. Hoy celebro la libertad. La libertad de ser quien soy, de amarme por encima de todo y de no aceptar menos de lo que merezco. Y si pudiera dar un consejo a cualquiera aquí, sería este: nunca olviden su valor. Porque el amor propio es la base de todo. Los aplausos y las sonrisas llenaron el lugar, pero, más importante, Elena sabía que sus palabras venían del corazón. No era solo un discurso, era el resumen de su viaje.
Había aprendido que el amor propio no dependía de validaciones externas, sino de una decisión interna de valorarse sin importar las circunstancias. Más tarde esa noche, mientras los invitados se despedían, Elena volvió a sentarse en el balcón. La brisa fresca acariciaba su rostro, y cerró los ojos por un momento, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Pensó en Eduardo, pero esta vez sin dolor ni ira. Ahora era solo un recuerdo distante, una lección que siempre llevaría consigo, pero que ya no definía quién era. A su lado, Camila apareció de nuevo con una sonrisa divertida. ¿Y ahora, Elena? ¿Qué sigue? Elena abrió los ojos y sonrió. Después viene la vida. No sé exactamente qué me depara el futuro, pero sé que estoy lista para lo que sea. Y esta vez, yo elijo el camino. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños momentos de felicidad. Elena continuó trabajando en la ONG, ayudando a otras mujeres a encontrar fuerza en medio de las adversidades. Se convirtió en una referencia, alguien a quien la gente buscaba cuando necesitaba orientación o inspiración. Pero, más que eso, Elena encontró alegría en las cosas simples, un paseo por el parque, un libro interesante, una nueva receta que probaba con Camila. Redescubrió el placer de estar consigo misma, sin depender de nadie para sentirse completa. Un año de transformación no borró las cicatrices, pero las hizo menos visibles. Cada marca era un recordatorio de dónde había estado y de lo lejos que había llegado. Y mientras brindaba esa noche por la libertad y la fortaleza, Elena sabía que el amor propio era, sin duda, su mayor victoria. Se había convertido en la protagonista de su propia historia, y eso era más que suficiente. Difícil de creer las decisiones que se toman en situaciones como estas, ¿verdad? Pero cada historia tiene sus propias capas de secretos y traiciones que nos hacen reflexionar sobre los límites de la confianza. Si crees que ya lo has visto todo, aquí en la pantalla final te dejo un video que te llevará a otra situación llena de intrigas: el millonario que organizó una fiesta de cumpleaños para su amante, mientras su esposa. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.